Un saludo a todos. Quisiera esta reunión iniciarla con un pasaje que se encuentra en Números 28 del 1 al 7 y que en esta semana me ha llamado poderosamente la atención. Eh, Sobre todo algunas frases de la misma que quisiera compartir con vosotros y Dios en este pasaje manda al pueblo de Israel que realicen una ofrenda de 2 corderos sin tacha de un año cada día y otras ofrendas, pero habla de 2 corderos sin tacha de un año y que debían ofrecérsela cada día como ofrenda al Señor. Y me llama la atención que dice será holocausto continuo. Esto significa, nos recuerda, trasladado a nuestro tiempo, la necesidad de que continuamente, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, oremos sin cesar. Y nos habla de un cordero a la mañana y un cordero a la tarde, lo cual implica que nuestro tiempo con Dios nos debería ser de un momentito, tal vez 5 minutos, 10, sino ofrendas durante el día, la ofrenda de nuestro corazón, un cordero a la mañana, un cordero a la tarde, un cordero sin tacha, el cual nos recuerda la santidad que debemos tener ante Dios. Y también nos habla de la 10ª parte, de ofrecer la 10ª parte de un efa de flor de harina. Serían unos 2,2 kilos de harina amasada y también una ofrenda de aceite de 0,9 litros de olivas machacadas, es lo que dice literalmente. Y me llama la atención también en este pasaje el olor grato al Señor. Habla de olor grato al Señor. Y yo me pregunto, nosotros somos olor grato al Señor, nos entregamos al Señor en olor grato o simplemente pues lo hacemos de cualquier manera. Yo creo que no, que tratamos siempre de que las cosas poder hacerlas en olor grato al Señor. Y dice por último, derramarás libación de vino superior, es decir, no solamente sólidos, no solamente corderos, no solamente harina, no solamente aceite, sino una ofrenda de vino superior. No sé si nosotros, cada vez que hablamos con Dios, cada vez que eh, ofrecemos nuestras oraciones a Dios en holocausto, no sé si lo hacemos como si fuera un vino superior. Es a lo que aspiramos. Queremos ofrecer ante Dios un vino superior de ofrenda. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana y que nuestra vida sea una ofrenda continua, es decir, no solamente una ofrenda durante el domingo, sino que cada día de la semana suponga para nosotros una ofrenda al Señor. Es lo que aspiramos, como aquí dice, holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato. Y queremos ser olor grato a Dios. Queremos en esta reunión de la mañana ser un olor grato ante el Señor. Queremos ofrecerle lo mejor de nuestro corazón. Queremos ofrecerle no solamente en esta reunión, sino durante toda la semana, ofrecer incluso varias veces al día, como aquí dice, un cordero a la mañana y un cordero a la tarde.
nada más. Quería dejaros este mensaje porque para mí ha sido interesante y de mucha bendición, y es lo que deseo para vosotros y vosotras en este en esta mañana de domingo, y que durante toda la semana podáis disfrutar de la presencia de Dios, acercaros a Él y ofrecerle nuestro corazón como grata ofrenda ante el Señor. Un saludo muy afectuoso, un abrazo y que Dios os bendiga. Amén. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. No hay otra paz como la que da Cristo, no hay otra paz que para darnos la cruz ha sufrido, no hay otra paz. Y fue por amor, perfecto amor, que su vida dio por ti. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. No hay otro amor como el que nos dio Cristo, no hay otro amor que siendo Dios se humilló a sí mismo, no hay otro amor. La muerte venció, pues resucitó, su espíritu puso en mí. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. Y si la oscuridad me pudiera alcanzar, solo tengo que alzar mi voz a Él. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos, en este día de hoy, día 11 de octubre de este año 2020. En el libro del profeta Zacarías, concretamente en el capítulo 8 y versículo 19, hay una frase que, confieso, en estos días, pues me asaltó, me tocó bastante y me ha hecho meditar, y por eso en este domingo quiero compartirlo con vosotros. Leo en el profeta Zacarías, capítulo 8 y versículo 19. Amad
la verdad y la paz. Amad la verdad y la paz. Desde luego estos días estas palabras me han tocado, me han impactado. Creo que si ahora yo preguntase a todos los que estáis viendo este vídeo si deseáis la paz, todos responderíais que sí. Creo que nadie quiere vivir en guerra. Una situación ideal, obviamente, sería que hubiese paz en todo el mundo. De hecho, es lo que muchas veces deseamos. Deseamos paz para todo el mundo, para toda la tierra. Y dentro de poco en Navidad esto se recordará e incluso se repetirá, aunque quizá pues más como un latiguillo, como un deseo, como una ilusión y no como una realidad, tristemente. Según datos de la ONU, a finales del año 2019, 31 de diciembre, se calcula que había unos 25 conflictos armados en todo el mundo. 25, parece mentira, ¿verdad? Antes de que asaltase, o por lo menos en Europa nos atacara la famosa pandemia, tristemente. En estos países se incluye también, aunque no es un conflicto internacional, México, con su nivel de inestabilidad, que realmente es un país, es un lugar sumamente inseguro, especialmente algunas partes. Además de las desapariciones y el frecuente hallazgo de cuerpos descuartizados, cada día se calcula que 10 mujeres en México son asesinadas. Muchas de ellas previamente vejadas, maltratadas. Países como Afganistán, Sudán del Sur, Irak, etc., Somalia, Siria, quien no está escuchando la guerra de Siria con todos los refugiados, pues son países que provocaron grandes masas de gente desplazada, de personas, según los datos facilitados por ACNUR, órgano dependiente de la ONU. Incluso, aunque no es una guerra, digamos así, de tiros, pero también hay una gran inseguridad, se calcula que en este momento hay unos 7 millones de venezolanos desplazados. Y el año pasado, en el 2019, dicen los datos que unos 760.000 incluso pidieron asilo político en otro lugar. Desde luego que las cifras son alarmantes. Paz en los países, pero también, digamos así, en un ámbito más cercano, hay guerras interpersonales entre las personas. Me destroza el corazón ver la frecuencia de noticias sobre maltratos a menores o a personas mayores. Es espeluznante ver cómo hay un maltrato bastante generalizado a mujeres, a las personas mayores, como decía, hacia los padres. Hasta hace poco era infrecuente encontrar noticias sobre esto, pero ahora, tristemente, vamos viendo que esta guerra va siendo cada día más cruenta, más frecuente. El titular el otro día en un periódico era por sí solo, hablaba todo. Unos padres, una madre en este caso, llevaba a la policía a su hijo para que lo tengan donde sea porque ella no puede ya con él. Euronews en estos días decía en uno de esos titulares: los divorcios en España caen un 42,4%. Oye, es una excelente noticia, pero espera, el titular sigue diciendo: los divorcios en España caen un 42,4% durante el confinamiento, porque hay una saturación en los juzgados. Es más, otras estadísticas nos dicen que el número de separaciones se ha multiplicado este año en nuestro país, en España. Hay guerras, como digo, interpersonales en el ámbito familiar, guerras en la escalera con los vecinos. Incluso en algunos casos esa guerra, como algunas en el ámbito familiar, llegan incluso hasta matarse unos a otros. Y tú no me digas a mí que eso no es una guerra.
Es curioso las noticias a veces, ¿verdad?, sobre las escaleras de vecinos, o a veces por unas lindes, como la gente mata, es una guerra. También las hay guerras entre empresas, y una de las armas que hoy en día se usa es la falsificación, ¿verdad? El espionaje industrial es una forma de guerra. Pero también hay una guerra, hay una intranquilidad, no hay paz en muchas personas, y no es porque tengan conflictos con los demás, sino porque tienen conflictos propios. Se calcula que en España solamente, 10 personas cada día mueren suicidadas. Aproximadamente, y esto siempre son las estadísticas, cada 2 horas y media en España hay un suicidio. Y es interesante ver que la causa violenta de mayor, el motivo violento de mayor causa de muerte en España es el suicidio. Mucho más, incluso que los accidentes de tráfico o los accidentes laborales. Unas 3.600, 3.700 personas al año en España mueren suicidadas. Y en el mundo se calcula que aproximadamente, el año pasado, unas 800.000 personas, no estamos hablando de una ni dos, 800.000 personas se suicidaron. 800.000 víctimas de una guerra personal, intrapersonal, mejor dicho. Detrás de cada suicidio no es difícil imaginar la lucha que ha habido en la persona. Ha habido una guerra. Afortunadamente, y gloria a Dios por ello, no todos llegan a ese extremo. Pero me atrevo a decir que todos, absolutamente todos, sí, tú y yo, también tenemos cada uno nuestras luchas. Lo digo de una forma un tanto coloquial, pero yo tengo una lucha desde hace ya bastantes años, o desde hace algunos años, con un tal Jonathan. Es decir, tengo una lucha tremenda conmigo. David, el salmista, que nos podría dar muchos talleres, muchas lecciones sobre esto, en el Salmo 32, versículo 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí está aludiendo el salmista a una situación de pecado que no había confesado, y hasta que no confesó a Dios no pudo haber restitución, no pudo haber paz en él. Por eso la pregunta que me hago, una pregunta para reflexionar, creo que es necesaria. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna lucha personal? Alguna, más que lucha, me atrevo a decir, alguna guerra. La lucha es una cosa pasajera, pero una guerra es una cuestión a veces de años, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene heridas de esas guerras a veces del pasado? ¿Quién de nosotros no tiene traumas del pasado? A veces una guerra que se entabló pues por una palabra mal dicha, una palabra mal recibida, o un desprecio de alguien, y eso nos ha causado una guerra, un enfrentamiento. No con la otra persona, sino con nosotros mismos. Problemas de carácter. Por eso decía hace un instante, yo tengo lucha contra Jonathan, contra mí mismo. Porque estoy seguro que todos, absolutamente todos, tenemos algo en nuestro carácter que no nos gusta. No os preocupéis, que no os voy a decir lo que a mí no me gusta de mí. Ya lo descubriréis, seguramente. Bueno, seguro. Pero todos tenemos alguna arista en nuestro carácter que nos gustaría que fuese pulida, ¿verdad? Que no nos agrada, pero con el tiempo decimos, bueno, es que yo soy así. Y valga la expresión, aprendes a convivir con ese problema como aprendes a convivir con un vecino que no te gusta. A veces nuestro egoísmo, nuestro amor hacia nosotros mismos en un sentido egoísta, nos hace ver como un mal menor cosas de nuestro carácter que no son un mal menor, sino que son un mal mayor, que nos aleja de los demás, que incluso nos aleja de nosotros mismos.
es frecuente oír a personas como dicen, perdón, no me gusta ni como soy yo. Hay cosas que todos nos gustaría que el Espíritu Santo siga trabajando. Es más, incluso la que no nos gustaría, necesitamos que el Espíritu Santo trabaje muchas cosas en nuestra vida. Es lo que la Escritura llama la obra de perfeccionamiento que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. El apóstol Pablo, un hombre práctico, un hombre impulsivo en muchos momentos, lo expresa de una forma, me atrevo a decir, hace un cuadro, una partitura con todas las notas precisas. Y leo los versículos tan conocidos 18 y 19 del capítulo 7 de Romanos. Yo sé que en mi carne, es decir, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando a veces algunas filosofías, incluso tildadas de cristianas, nos dicen que somos buenos, eso es una gran mentira. Cuando alguien dice que tenemos que buscar lo bueno de nuestro interior, lo que tenemos que buscar al Señor que nos transforme, que es distinto. El apóstol, que podría darnos lecciones de madurez espiritual, de madurez incluso como persona, una persona equilibrada, me atrevo a decir, en todos los aspectos, él dice, yo sé que en mí no mora el bien. Y cuando alguien me dice lo contrario, cuando alguien nos dice lo contrario, creo que la persona con muy buen corazón, pero está con muy buen corazón equivocada. Creo que hoy necesitamos hacer la oración del salmista allá en el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Pero hay una guerra todavía mayor y no puedo dejar en el tintero. Es la guerra que tenemos con Dios. Como vimos precisamente el domingo pasado, y delante del Señor os digo que no tenía preparado ni siquiera las notas para este día, pero el Señor me ha ido llevando en estas jornadas por este sendero. Como vimos el domingo pasado, como digo, somos enemigos de Dios. Cuando eres enemigo de alguien, quiere decir que estás en una guerra con alguien. La pregunta que me puedo hacer ahora y que comparto con vosotros ahora es, ¿tenemos paz con Dios? Porque si no tenemos paz con Dios, no podemos tener paz ni con nosotros mismos, ni paz con los demás, ni siquiera podemos aspirar a la paz del mundo. Porque la principal guerra que el ser humano tiene no es con el vecino, sino que es con el yo mismo, porque el yo echa fuera la presencia de Dios. Es decir, Dios quiere morar en nosotros, pero como somos enemigos de Él a causa de nuestro pecado, entonces tenemos una guerra con Él. Y esto no es cuestión, como decía el otro día, de religión, sino es cuestión de vivir en Cristo. Quiero hacernos una pregunta. ¿Cómo solucionar, pues, esos conflictos? ¿Cómo solucionar el conflicto con Dios? ¿Cómo solucionar el conflicto con uno mismo para después poder solucionar con los demás? Porque no podemos solucionar conflictos con otros si tenemos conflictos interiores. En primer lugar, necesitamos reconocer la realidad del conflicto. Y esto no es una cuestión intelectual, sino que es una cuestión de fe, es una cuestión de una decisión. La naturaleza, y lo estamos viendo, la naturaleza en su totalidad y la condición humana en particular también, estamos afectados por el pecado de nuestros primeros padres. Me ha llamado mucho la atención, investigando en el capítulo 3 de Génesis, encontrar frases que he leído cientos de veces, pero que pensando en esta realidad me han conmovido.
Desde el versículo 14 de Génesis vemos cómo está planteado, cómo está declarada esa guerra por el pecado del hombre. Y los efectos de esa guerra todavía duran hasta nuestros días. El versículo 15, por ejemplo, dice: pondré enemistad. Y hay aquí una guerra desde el principio. Maldita será la tierra por tu causa. Por eso por causa del pecado, la naturaleza está afectada. Como digo, el primer paso para solucionar algo es reconocerlo. El primer paso para solucionar una enfermedad que uno tiene es reconocer que la tiene. El primer paso para reconocer que tenemos un conflicto con Dios es reconocer que tenemos un conflicto con Él. Y hay un ejemplo muy breve, pero muy intenso y muy impactante en la Escritura. Y es cuando en los Evangelios encontramos que Jesús fue crucificado entre dos malhechores. Es interesante porque uno reconoció su problema. Los dos sabían cuál era su problema, pero uno reconoció. Él dice: yo realmente merecía estar aquí. Por eso le dice a Jesús, como vimos el otro día, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A este llamado buen ladrón, si es que se puede decir a un ladrón que sea bueno, pero a este ladrón redimido por la sangre de Cristo lo vamos a encontrar en el cielo. Y los que vayan al infierno allí se encontrarán con el ladrón que supo su condición, pero no reconoció su condición. Porque una cosa es conocerlo intelectualmente, y reconocerlo quiere decir que uno toma una decisión para solucionar el tema. No podemos tener paz con nadie, no podemos tener paz con nosotros mismos, no podemos tener paz con Dios si no reconocemos nuestra condición de pecadores y nuestra situación de pecadores también. ¿Cómo afrontar, pues, esos conflictos? En primer lugar, reconociéndolo. Hemos de dar gracias a Dios que Jesús nos avisó de que habría conflictos. Jesús dice, hablando a sus discípulos en Lucas 21:10, se levantará nación contra nación y reino contra reino. El cielo y la tierra pasarán, decía Jesús, pero mis palabras no pasarán. Más actual que esto, ni el titular del periódico de esta mañana. Jesús nos avisó de conflictos entre países, pero también Jesús nos avisó de conflictos entre familias. Ya no digo con el vecino de la escalera, sino entre familias. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas también, leo versículos 52-53, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, que es lo último que esperarías. Y el hijo contra el padre. Es decir, que aquí los tiros van en las dos direcciones. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Conflictos los vamos a tener. Por eso necesitamos a Cristo en nuestros hogares. Que Él sea el centro de nuestro hogar. Tristemente en muchos lugares y en muchos hogares se clama a Dios pidiendo solución, porque no se construyó antes, poniendo unas bases sólidas. Y no estoy diciendo que sea malo orar a Dios para que nos ayude en nuestros conflictos, pero sí estoy diciendo que muchas veces los conflictos son derivados por no haber asentado bien las bases previamente, por no haber asentado bien las bases en un primer momento. El apóstol Pablo, como acabamos de leer hace un instante, yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Creo que es elocuente, ¿verdad? Conflictos personales los vamos a tener. Y necesitamos reconocerlo.
La historia de Jonás es la historia de un conflicto personal no resuelto. Un conflicto de odio, de desprecio, de resquemor hacia los ninivitas. Y humanamente yo entiendo a Jonás. Cómo Dios le manda un mensaje de perdón a un pueblo que ha maltratado y humillado al pueblo judío. Pero mientras no perdonemos a los demás, es que me han hecho mucho y no puedo perdonar. El odio es como querer que los demás solucionen el problema y nosotros no hacerlo. Os voy a poner un ejemplo práctico y permítaseme la ilustración. Es como querer que le salga la sangre a otro cuando nosotros nos hemos clavado el cuchillo en nuestro vientre. Si yo ahora me clavo el cuchillo en mi brazo, si yo ahora cojo esta tijera que tengo aquí y me la clavo me corto las venas, yo no puedo pretender que a ninguno de vosotros que estáis viendo este vídeo le salga la sangre. Si yo ahora, no lo voy a hacer, no os preocupéis. Si yo ahora cortase mis venas o me la clavase esta tijera en mí, ¿a quién le saldría sangre? A mí, es obvio, es evidente. Y esa sangre afectaría a mi ropa, a todo. Es que estoy enfadado con alguien que está viendo esto. Entonces yo me clavo ese odio. ¿Piensas que al otro va a salir la sangre? No. Mientras no hay perdón, no puede haber paz. Un ejemplo, curiosamente, al revés de esto que quiero decir, es el ejemplo de la esclava, que era sierva del general Naamán, como leemos en Segunda de Reyes, ¿verdad? Una chica maltratada que había sido raptada, no sabemos si incluso vejada, por parte de los asirios. Pero ella tuvo un corazón perdonador para quienes le maltrataron. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando perdonamos a los demás, somos bendición a los demás. Cuando perdonamos a otros, cuando solucionamos nuestros conflictos internos, somos bendición a los demás y a nosotros mismos. Así pues, ¿cómo afrontar los conflictos? En primer lugar, reconociéndolos. En segundo lugar, aceptando la invitación de Dios. Decía nuestro texto que nos sirve de base, busca la paz, o mejor dicho, amad la verdad y la paz. Y estaba leyendo ahora el Salmo 34, 14. Busca la paz y síguela. No solamente quedarte, mira, está allí la paz, yo sé lo que es la paz, ahora es síguela, persíguela, valga la expresión, acósala, hazte de ella, aférrate a ella. Por nuestro cuerpo de muerte, en el cual todavía estamos, no podemos salir de guerras, de conflictos personales. Pero nuestra responsabilidad es aferrarnos a Dios o no, es nuestra decisión. Dios dice, busca la paz y síguela. Y yo puedo aceptar esa invitación o no aceptarla. Jesús lo dijo en otras palabras que estoy seguro que muchos conoceréis. Jesús dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que tenéis conflictos, nos está diciendo Jesús en definitiva. Y mientras vivimos en este cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo y hemos leído y releído, mientras vivimos en este cuerpo de muerte necesitamos hacer nuestro vivir en primera persona del singular, valga la expresión, lo que el apóstol Pedro dice, y era un hombre que había tenido muchas guerras personales, pero él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Voy a hacerlo en primera persona y quiero que tú también lo hagas conmigo. Echando toda mi ansiedad sobre el Señor. Echando todos mis conflictos sobre el Señor. Porque Dios tiene cuidado de mí. Reconociéndolo, aceptando y creyéndonos. Es decir, viviendo la invitación que Dios nos hace. Porque yo puedo decir que sí, pero después no creérmelo, no vivirla.
Tú me puedes invitar a algo, pero si yo después no tomo la decisión de llevarlo a la práctica, me he quedado en teoría. Jesús nos habló de que vamos a vivir en un mundo en conflicto. Jesús bien dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, en el mundo tendréis aflicción. Pero en otro momento Jesús dice, y son palabras también sumamente conocidas, la paz os dejo. Y me gusta mucho lo que viene ahora, mi paz os doy. Yo no os la doy como os la da la sociedad. No se turbe, es decir, no se inquiete vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Que no es una paz como el mundo nos la da. No es la paz de no tener conflictos, sino la paz de vivir en armonía con el Señor. Cuando aceptamos esa invitación, aunque vivamos en nuestros propios conflictos, encontramos que su paz es distinta, diferente a todo lo que conocíamos, a todo lo que imaginamos, a todo lo que podemos suponer. Es más allá, es más largo que el horizonte. Me gusta mucho lo que el mismo apóstol Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Con el permiso. Esa paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, ¿sabes? Hay cosas que no se pueden explicar, hay que vivirlas. Pero espérate, que dice que la paz de Dios que sobrepasa mi entendimiento guardará mi corazón. Literalmente dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Conmigo, por favor, en primera persona del singular. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Merece la pena hoy lanzarnos, abrazarnos a esa paz indudablemente. Y obviamente, cuando nos lanzamos es que estamos amando la paz de Dios. Decía nuestro versículo de Zacarías 8:19, amad la verdad y la paz. Cuando amamos la paz de Dios, cuando vivimos la paz de Dios, entonces lo evidenciamos en nosotros. Es como me está pasando ahora la tos, que no se puede disimular. Cuando vivimos esa paz de Dios, cuando amamos su paz, hay resultados en nuestra vida. El mismo salmista, en el Salmo 119, explica, o dice así, en el Salmo 119, versículo 165. Y es un versículo que creo que deberíamos saber de memoria, tatuar en nuestro corazón. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos una guerra. Vamos a tener conflictos, vamos a tener aflicciones, pero no vamos a tener una guerra en ese sentido con Dios, porque tenemos paz con Dios. A pesar de toda la guerra que Satanás cada día nos pone y nos quiere destruir, si tenemos paz en Dios, vamos a tener victoria en Cristo. Y como tantas veces digo y he repetido, en Cristo no somos vencedores, en Cristo somos más que vencedores. Amar la paz de Dios es amarle a Él cada día más, enamorarnos más de Dios cada jornada. Es buscarle, como dice el Salmo 63, y el otro día nuestro hermano Matías nos compartía el día 1, ¿verdad? Es buscar al Señor de madrugada, es que te despiertas y le buscas, es que te despiertas y es lo primero que haces. Y todo el día estás pensando en Él, aunque estás en tu trabajo, con tus cosas y con tus situaciones, estás siendo responsable, etcétera, etcétera, pero tienes a Dios presente. Y cuando amas a Dios, cuando amas a alguien, lo haces casi sin darte cuenta, pero cada día procuras estar más cerca de esa persona, ¿verdad? Mucha paz tienen los que aman tu ley.
Cuando tenemos esa paz, eso se refleja en un mundo en conflicto en el que vivimos. Me he encontrado a personas, y tengo mis conflictos, pero gracias a Dios no tengo ninguna guerra, porque descanso en el Señor, no por mí, sino por su misericordia, pero me encuentro con muchas personas que me dicen, hablar contigo me trae paz. Yo a veces digo, madre mía, pero es que con mis limitaciones, con nuestras limitaciones, podemos, es más, reflejamos a Cristo. Porque no es que podamos, como algo personal, sino es que somos canales, simplemente. No somos fuente de nada, somos canal. Al igual que los primeros discípulos con sus luchas y sus defectos, a ellos, a pesar de todo, se les notaba que habían estado con Jesús. También nosotros irradiamos paz a los demás si amamos cada día más al Señor. ¿Tienes paz con Dios? Yo te animo a que hoy ores al Señor y digas, quiero tener paz contigo. Quiero tu paz en mi vida, en mi corazón. Ojalá, y con ello termino nuestra oración, hoy sea la del salmista, allá en el Salmo 27, versículos 4 al 6, y leo la traducción, que hace la Biblia, la versión La Palabra. Una sola cosa pido al Señor, solo esto quiero: sentarme en la casa del Señor Todopoderoso todos los días de mi vida, para contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Me resguardará en su cabaña en el tiempo adverso. Me protegerá al abrigo de su tienda. Me alzará sobre una roca. Y entonces yo venceré al enemigo que me asedia. Vuelvo a leer esta oración. Una sola cosa pido al Señor. Solo esto quiero: sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Me resguardará en su cabaña en el tiempo adverso. Me protegerá al abrigo de su tienda. Me alzará sobre una roca. Y entonces yo venceré al enemigo que me asedia. Que el Señor os bendiga.